A lo largo de la historia, hemos podido comprobar que las mayores explosiones de ingenio humano se producen en momentos de extrema necesidad. Muy tristemente, la mayoría de estos casos son suscitados por la guerra, la ambición y la codicia. Sin embargo, muchos de estos eventos históricos nos dejaron las más impresionantes obras y avances de la humanidad, que incluyeron desde tremendos avances médicos y sociales hasta las más grandes e impresionantes obras de ingeniería jamás vistas, muchas de las cuales permanecen aún en el presente como legado del ingenio humano, y muchas otras como recordatorio de que hay líneas que no deben cruzarse. Y es justamente dentro de este último grupo donde podremos encontrar a la máquina responsable de uno de los ecocidios más grandes en la historia, la trituradora forestal más grande del mundo, Le Tourneau G175, la máquina monstruosa. La Le Tourneau G175 Tree Crusher es considerada como la máquina trituradora de árboles más grande de la historia. Fabricada por Le Tourneau Enterprises en Texas, Estados Unidos, acabó por ser la única unidad en ser fabricada. Una trituradora autopropulsada diseñada específicamente para el desmonte de amplios terrenos y que acabó por adjudicarse el título de la más grande en su clase debido a sus 17 metros de largo, 11 metros de ancho y 6,5 metros de alto. Toda su estructura resultó en un peso de más de 175 toneladas. Nada de extrañar tomando en cuenta que solamente su rodillo triturador mide más de 10 metros de ancho y tiene un peso aproximado de 36 toneladas. La Le Tourneau G175 fue enviada a Quebec, Canadá, casi tan pronto como fue terminada. El propósito de este viaje fue la necesidad de deforestar los bosques de esta zona debido a una seria inundación producida por una falla en una represa cercana. Sin embargo, este viaje estuvo plagado de problemas. En primer lugar, luego de la llegada de esta trituradora forestal a su destino, tomó 4 días poder descargarla desde los vagones del tren. Luego de finalmente ser ensamblada y puesta en marcha, acabó por atascarse en diversas ocasiones. Esto debido a lo escarpado y fangoso del terreno en conjunto con un clima frío y lluvioso. A la llegada del invierno, la enorme máquina continuó atascándose continuamente hasta que finalmente los operadores de este proyecto se dieron por vencidos, limitando al área deforestada a muy entre comillas, tan solo 910 hectáreas, salpicando literalmente con lodo y fango la reputación de la corporación Le Tourneau. Para suerte de los fabricantes de este monstruo, durante el año 1967 se estaba librando una encarnizada batalla en las selvas vietnamitas en medio de una guerra que duraría 10 años. Las fuerzas del ejército estadounidense estaban siendo diezmadas ante las poderosas e ingeniosas tácticas del Vietcong. El ejército comunista de Vietnam del Norte estaba utilizando a su favor la inmensa densidad de vegetación de la jungla vietnamita, lo que les permitía emboscar y plantar trampas constantemente, acabando por desgastar y costarle numerosas bajas al ejército estadounidense. Frente a esto, la estrategia estadounidense tomó un rumbo que sinceramente rayaba en lo desquiciado, pues determinaron que para poder cambiar el rumbo de la guerra a su favor, debían hacer desaparecer casi por completo la selva de Vietnam. Con este propósito, fueron lanzadas cientos de bombas de napalm y miles de litros de agente naranja sobre las selvas de Vietnam. Este último correspondía a un poderoso y tóxico herbicida que acababa con toda especie vegetal sobre la cual fuera rociada. Sin embargo, su eficacia era interrumpida por las constantes lluvias sobre el territorio, las cuales acababan por lavar los suelos, permitiendo que la vegetación comenzara a regenerarse rápidamente sobre el lugar. Aunque esto no evitó que 400.000 personas murieran por consecuencia directa de este poderoso compuesto químico, y cerca de 500.000 niños nacieran con serias deformidades y enfermedades congénitas. Como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, el ejército estadounidense acabó por adquirir la Le Tourneau G175 para emprender un barrido total del terreno. Esta trituradora de árboles destruyó 13 hectáreas al día durante un periodo cercano a los 6 meses, acabando por deforestar más de 300.000 hectáreas de selva y bosque nativo, y llevándose consigo las incontables vidas de especies animales nativas al destruir todo a su paso. De hecho, el daño causado a la biodiversidad de este país fue tan grande que es aquí donde se origina el término ecocidio.
Por suerte, una vez más, la Le Tourneau G175 fue víctima del fango y las condiciones lluviosas del lugar, atascándose en numerosas ocasiones, viendo afectado incluso su arranque eléctrico. Se propusieron diversas adaptaciones que le permitirían sortear las condiciones climáticas, entre las que incluso se encontraba la inclusión de una torreta defensiva. Pero finalmente este proyecto acabó por ser abandonado, debido principalmente a los inmensos costos monetarios que estaban significando las constantes reparaciones que requería esta máquina, en conjunto con la gran demanda de combustible que necesitaba para su funcionamiento. Los daños medioambientales causados a Vietnam producto de la guerra son aún incuantificables. Cerca del 63% de la biodiversidad total de Vietnam se vio seriamente afectada producto de la guerra, 40% de ella con daños irreparables, y cerca del 10% de la superficie total de sus bosques y humedales acabaron convertidos en verdaderos desiertos de sal. Y por muy exagerado que parezca, se estima que cientos de especies nativas de ese país acabaron por desaparecer de la faz de la Tierra. Finalmente, la Le Tourneau G175 acabó por ser trasladada a Mackenzie Boulevard, al norte de Canadá, para ser exhibida cual pieza de museo como la trituradora de árboles más grande jamás construida. Todo lo que has escuchado durante este video ronda en torno a tan solo una creación del hombre. Una creación destinada a la destrucción desde el principio. Aunque estoy muy seguro, y creo que tú también lo estarás, que ni siquiera dentro de los pensamientos más oscuros, e incluso, por qué no decirlo, dentro de los más retorcidos, las mentes de los fabricantes de esta máquina monstruosa jamás imaginaron el nivel de daño y dolor que su creación llegaría a causar, quedando incluso marcado a fuego como uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad. Y ten muy en cuenta que yo solo te conté los detalles menos escabrosos al respecto. Hemos llegado al final de este video, y como siempre espero que no te hayas ido sin aprender algo nuevo. Y quiero recordarte que lejos de lamentarnos por historias como estas, debemos usarlas para mejorar como raza, y aprender lo suficiente de ellas como para no permitir que la humanidad vuelva a cometer los mismos errores una vez más. Dicho esto, como siempre me despido y te digo, hasta la próxima.